Muy pero muy buenos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. En esta oportunidad seguimos aprovechando las visitas extranjeras que vienen a nuestro país para poder sacar temas de charla que vinculan muchísimo con lo histórico y con la actualidad. Quien nos acompaña hoy es Juliana Rodríguez, politóloga colombiana, que antes de conversar un poquito más del tema de fondo, hablemos de lo informal. Ya cuando te vean, Juliana, se dan cuenta por qué estás en Uruguay, ¿verdad? Sí, ya. Llegamos hace 2 días, Ajá. 2 días para ver a Santa Fe contra Peñarol, hoy, el día de hoy. Y sí, estamos aquí felices con muchas personas de Colombia, somos un montón que venimos a ver a Santa Fe, a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Con mejores ilusiones seguro que mi equipo, que es Peñarol, pero lo bueno es que ya tuvimos algunas reuniones de confraternidad, como debe ser, porque nada, nos une el deporte por antes que nada que sí. Y la pasión por el fútbol. Juliana, como les contaba, es colombiana, de Bogotá, estudió politología y además forma parte de uno de los fenómenos político-históricos más trascendentes, creo que ha atravesado a Latinoamérica en el siglo XX y siglo XXI, que son los acuerdos de paz que se han trazado en Colombia para poner fin al conflicto social, político y armado, principalmente, que atravesó al país durante varias décadas. Ella ha trabajado, digamos, codo a codo en la organización político-social, que es la continuación de alguna forma de las FARC, de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y bueno, esa experiencia es la que un poco queremos traer para este Hoja en Blanco de hoy. Juliana, tu historia arranca, digamos, vos no tenías una ligazón directa familiarmente con las FARC antiguas, sino que te empezó a interesar el conflicto, digamos, la historia del conflicto, y por tratar de entender desde que eras chica, y después cuando estudiaste politología, me imagino que ni que hablar. Sí, pasa que te venía contando, cuando uno es muy pequeño en Colombia, por lo menos cuando yo fui pequeña, las noticias te están mostrando todo el tiempo una guerra que no entiendes, por supuesto, pero que igual empieza a ser parte del paisaje, empiezas a estar viendo noticias todo el tiempo mientras estás comiendo, como las personas se están matando. Y eso a mí, porque mi familia es campesina, pues siempre me llamó mucho la atención, y era entender. Yo quería entender por qué había tanta violencia, por qué había tantos muertos, porque además empezaba ya a parecer que matar gente era bueno, porque ya no es como lamentamos tantas, no, se logró asesinar a tantos. Y a mí eso me generaba mucho ruido, me daba mucha ansiedad, sobre todo porque mi familia, por ser campesina, tuvo siempre muy de cerca a las FARC, pero como un organizador del territorio. Por supuesto sabían que era la guerrilla, por supuesto sabían que eran los malos, pero mi familia me contaba otra versión, no de, no son los mejores, sino nosotros no tuvimos estado, ellos eran nuestro estado. Entonces yo tenía pues como muchas dudas respecto a qué pasa en este país. Luego entró a la universidad, y justo cuando yo entré a la universidad ya estaba por firmarse el acuerdo de paz. Y ahí, bueno, entra como esta curiosidad. Yo siempre también me gustó mucho la comunicación. Yo hacía parte de un medio de comunicación alternativo chiquito, y asumimos la responsabilidad de cubrir la que fue su última conferencia, y conocí un montón de gente que iba a estar en proceso de reincorporación, guerrilleros, guerrilleras, gente muy grande, gente muy chica, que a mí me cambió. Yo tenía 19 años, era una niña, y que yo decía, no tengo tan claro qué quiero hacer como con esta información que estoy teniendo, pero sí tengo muy claro que sea lo que yo vaya a hacer, necesito que mi carrera sirva para que esto salga bien, porque pues es mucha gente que no tendría por qué estar en mitad de una guerra, y todos pues tenían muchas esperanzas de que se pudiera firmar la paz. Entonces era como, bueno, hay que trabajar para que esto pase, porque
No puede ser que en mi país esté pasando esto y nosotros estemos tranquilos en la casa y claro, nada pase. Me parece súper interesante cómo asumís ya de arranque esa cuestión que seguramente no solo te pasaba a vos, sino que le pasaba a muchas personas jóvenes, de la dificultad para de arranque comprender un conflicto de la complejidad que es el conflicto de la guerrilla armada en Colombia, y de la violencia estatal que ha atravesado Colombia históricamente, ¿no? En el siglo XX, con muchos puntos muy representativos de lo que ha sido la violencia del Estado, pero eso yo siempre trato de unirlo a cómo se ve desde afuera, ¿no? Imagínate a veces la visión fragmentada o muy limitada también en parte por obviamente lo que uno consume de los medios masivos de comunicación, que se tenía de un conflicto tan difícil de comprender como era el de tu país. Sí, no, yo la verdad es que no creo que sea tan distinto, seguro sí, pero como realmente yo creo que la gran mayoría de Colombia, por lo menos hasta antes del 2016, simplemente tenía en la cabeza guerrilla malo, estaba bueno. O quizá ni siquiera estaba bueno, pero guerrilla enemigo. Pasa que yo siento que la comunicación en Colombia logró construir a las FARC como un enemigo que se metió al país y no como gente del país en contra del Estado. Y eso hizo que la gente siempre sintiera a las FARC como algo muy externo. Que por supuesto nos pasaba a mí, a mis amigos, como, pero ¿quién será esa gente? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué hacen esas cosas? Pero en la particularidad de mi familia sí pasó que ellos... cuando fue el primer intento de paz en el 82, que se logra hacer un acuerdo y sale este nuevo partido político que fue la Unión Patriótica, mucha parte de mi familia quería que ellos ganaran las elecciones, que no sé, que Bernardo Jaramillo lograra ser presidente de Colombia. Cuando pasa este genocidio, no sé, en mi caso, no sé si le pase a más gente en Colombia, pero en mi caso yo veo el álbum familiar y están nuestras fotos, sí, no sé, pero las últimas páginas son del recorte del que lo mataron. O sea, sí despertó, por lo menos en mi familia, un dolor de frustración de ¿por qué? O sea, todo el tiempo hay guerra. Sí, eso obviamente es súper doloroso y a mí me generó pues muchas ganas de entender y de saber si se podía ayudar en algo para que dejara de pasar. Eso que vos narrás de los 80 fue todo un punto de inflexión, porque en esa primera aproximación político-electoral que tuvo Unión Patriótica tuvo muy buenos resultados, y durante la década de los 80 y hasta principios de los 90 hubo un plan sistemático de violencia del Estado para, como decías, un genocidio político, de acribillar a todas las personas que se alzaran como líderes de esa fuerza política que intentaba hacer un brazo, digamos, democrático, una opción electoral de lo que en aquel momento eran las FARC. Fueron más de 5.000 personas que fueron asesinadas entre el 85, que fue la creación de la Unión Patriótica, hasta el 2002. Exterminaron el partido y los pocos líderes que aún existen fue porque fueron exiliados y volvieron tras la firma del acuerdo de paz a seguir trabajando por lo mismo, y es gente que igual sigue teniendo las mismas amenazas, gente que sigue corriendo en riesgo su vida, pero es mucha gente. O sea, yo me ha pasado que ahora que yo vivo en Argentina y la gente dice, no, es que son 30.000 desaparecidos. Es terrible, es espantoso que haya pasado eso, y yo siento que en mi país se hablan de cifras como si ya fuera cualquier cosa, y yo digo, qué locura que acá les duele, así hubiese sido uno, es una mierda. Pero en mi país hablan de no, son 10.000 falsos positivos, son 5.000 de un partido político, son no sé más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. Y ya, sí, eso pasó. Sí, eso es uno de los... como una de las principales secuelas, ¿no? que la violencia del Estado y la violencia en general deja, ¿no? en una sociedad, como la naturalización de ese tipo de actos. Sí, absolutamente acostumbrados a que al oponente político o a la persona diferente hay que asesinarla, hay que acabarla, no hay posibilidad de dialogar, nada. Es algo que ahorita pasa con las elecciones en Colombia. El segundo candidato que puede ganar dijo que había que destripar a la izquierda y no pasó nada, porque, o sea, en Colombia
claro, venimos de 4 años de un gobierno progresista y Colombia es tan absolutamente violenta que les parece que eso ya es toda la izquierda que se va a permitir, y ese también hay que acabarlo. Claro, es mucha gente la que está en este momento aceptando la existencia de la izquierda, pero también es otra que está agudizando la violencia de una forma que no sé en qué pueda terminar algo como eso, porque sí veo mucha gente, se ve mucha gente que está de acuerdo con que hay que destripar a la izquierda. Sí, ahí hay, ahora, después capaz que más adelante nos metemos en esta cuestión de cómo se está viviendo la actualidad en el país, que un poco va a tono, ¿no? de este repunte de las derechas, de las extremas derechas, en buena parte de los países de Latinoamérica. Pero para continuar un poquito con el hilo histórico que veníamos narrando, ahí en los 80 y 90 también se da, digamos, un momento de auge muy importante del narco en Colombia, que es un fenómeno que obviamente atraviesa toda la sociedad y también se vio muy entremezclado con el fenómeno de la guerrilla, muchas veces con algunas conexiones reales, sí, pero otras veces con un intento por parte de los medios, de la política, de querer confundirlo todo en un solo lugar. Claro, sí. Sí, pasa que en los 80 con primero que el narcotráfico construye casi que culturalmente a Colombia desde los 80, y es chistoso porque hay como una normalización del narco. El narco no es tan malo porque, bueno, no sé, hay una situación aspiracional ahí, pero la guerrilla es horrible porque es narco. Entonces, sí pasó que, por supuesto, existen en este momento vínculos entre las guerrillas y el narcotráfico, por supuesto, pero sí con la idea de quitarle la carga política, ideológica a la guerrilla. Lo que hicieron los medios fue decir, su interés está en el narcotráfico, es gente mala que te va a matar para mover drogas por el país, y eso difuminó un poco la idea de la gente que era la guerrilla. Pasa que si tú vas a un pueblo en Colombia, mucha gente lloraba cuando se fue las FARC porque tenían miedo de que llegaran los narcos, los paramilitares, porque las FARC de alguna forma fue el Estado que no existe aún en Colombia. Pero para muchos otros que son absolutamente ajenos a esa realidad, son narcos malos, violadores, bueno, de todas las cosas que se construyó la idea de un monstruo absolutamente deshumanizado. Además, las FARC no tenían rostro de persona, eran un monstruo. Y a ese punto, pues también, por lo mismo, la cantidad de muertos que ha habido desde que se firmó el acuerdo, le duele a una muy pequeña parte de la sociedad. Está normal, pues se lo merecen porque fueron guerrilleros. Sí, y a veces también, aparte de eso que vos decías, también se genera como esta disociación de tampoco tener tan claro en muchas personas por qué el origen político, ¿no?, de la existencia de las propias FARC, como vos decías, en un país como Colombia, donde sobre todo por su extensión geográfica, por el tipo de paisajes que tiene, en muchos lugares inaccesibles, sobre todo en la zona selvática, generó justamente una especie de estado paralelo, porque por la omisión absoluta del Estado para poder brindar asistencia a muchas personas. Eso es un detalle fundamental, que es sumado a una visión político-ideológica del reparto de la tierra, que era una cuestión que parece que ya no discutimos más hoy en día. Es como que siento que también tenemos tan naturalizado que la tierra tiene que ser extranjerizada, privatizada, que hablas de reparto de tierra y te parece una discusión de hace 70 años. Bueno, en parte sí lo era, pero fue uno de los motivos principales del surgimiento de las FARC, ¿verdad? Claro, pero uno dice, parece que es algo resuelto porque no hay en Sudamérica ningún país que no haya tenido una reforma rural. El único es Colombia. Nunca en su vida el único intento de una reforma rural para que la gente pueda tener tierra para producirle al capital, que es lo que se supone que les interesa, tampoco pasó. Fue en 1939, se intentó hacer, 1932 la revolución en marcha no pasó y nunca pasó, y pasa que tenemos el segundo peor índice de Gini del mundo, lo que significa que el 80% lo tiene un 1% de la gente en Colombia. Por supuesto que eso, si no termina en una guerra, no sé qué más puede terminar. Por supuesto que tiene que haber guerra porque la gente no tiene ni siquiera qué comer en un país que es absolutamente grande, que se produce todo el tiempo comida y la gente no come, la gente no... Entonces, sí, las FARC en sus inicios realmente lo que pidieron las FARC
que era una autodefensa campesina, que estaba huyendo de los conservadores, fue: denos una carretera para sacar lo que estamos produciendo, una escuela y un puesto de salud, y ya. Y no jodemos más. Y la respuesta fue bombardear. Pues ya luego se empieza a construir las FARC, porque no eran las FARC en ese momento. Hoy es 27 de mayo y se cumplen 62 años de la fundación de las FARC. Y no estaban pidiendo, pues, hay que hacer repartir, pues, ni siquiera eran comunistas, eran liberales. Luego se vuelven comunistas por la radicalización de la lucha armada, pero eran liberales que no querían que no los mataran. Y bueno, el Estado, como siempre en Colombia, solamente existe con la bota y con la pistola, no existe para nada más. Y bueno, 60 años después estamos aquí hablando de que todavía no se ha podido repartir la tierra en Colombia. Sí han habido, digamos, y eso forma parte de lo que hablaremos después en parte de los acuerdos de paz, algunos acuerdos para que, digamos, el campesinado pueda hacer un uso en particular de la tierra. Contanos un poco entonces después cómo fue tu devenir después de ese que nos contabas en el 2016, que se hace esta última conferencia guerrillera de la FARC y en el cual tuviste tu primer acercamiento. Claro, no, pues para mí eso fue como... ya encontré el sentido de la vida, porque pues yo sentía que tenía que entregar pues por lo menos todas las fuerzas que tuviera en ese momento para que pasara algo bueno en Colombia. Y que había un montón de jóvenes como yo que estábamos igual de ilusionados. Bueno, no sé, se va a acabar pues, ¿cómo se llama? El servicio militar obligatorio, se va a acabar, no sé, los falsos positivos, vamos a poder estar tranquilos. Pero yo acababa de empezar la carrera. Cuando terminó la carrera, obviamente buscando trabajo, encuentro la forma de empezar a hacer como estas capacitaciones a las personas que eran firmantes de paz. Ya llevaban 4 años en la vida civil. Llevaba 3 años el Partido Comunes existiendo, que en ese momento todavía era FARC, era Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y pues personas que, claro, con también muchos allegados, mucha militancia de afuera que les estaban ayudando, pero la idea era básicamente poder darles las herramientas para que sus comunicaciones fueran mucho mejor de las que venían siendo, porque tenían a toda la prensa encima. Tenían todo el país diciendo que era un fracaso la paz. Entonces era como también el proceso de explicarles por qué la firma del acuerdo, a pesar de que para ese momento iban más de 200 firmantes asesinados, no era un fracaso, porque era importante luchar por la implementación, pero también cómo pueden hacer para realmente ejercer esa participación democrática que se supone que iba a haber con la firma del acuerdo, porque es el segundo punto del acuerdo de paz, es apertura democrática para garantizar que no vuelva a tener que haber una guerrilla, que la gente pueda hacer su propio grupo, que la gente no la maten, que, bueno, ese era el segundo punto. Pero eso está muy bonito si te dicen, listo, tienes un partido, pero ¿cuántas capacidades realmente tienes para disputar de tú a tú, no sé, al uribismo? Con toda la prensa encima, con todo lo que significa también tener la carga negativa que tiene las FARC-EP. Las FARC-EP históricamente, hoy en día comunes. Es muy difícil. Entonces, como que nuestra tarea en ese equipo fue por mucho tiempo ir a las regiones en las que se estaba haciendo el proceso de reincorporación a explicar el acuerdo, porque también venía la gente desmotivada, y mostrarle a la gente también, de eso sacar productos para que la gente se enterara que el acuerdo efectivamente sí le estaba cambiando la vida a la gente, que la gente, no solamente a los exguerrilleros, sino a las comunidades que se estaban construyendo alrededor de esas zonas, cómo le estaba beneficiando al país que, no sé, que se estuviera produciendo tanto café en zonas donde antes no, que se dieron cuenta que ahí se sacaba el mejor café del mundo porque lo sembraron ellos, o que ellos le contaran a los biólogos la cantidad de, no sé, de insectos que no se conocían en la historia porque solo ellos los conocían, porque solo ellos estaban en esas regiones. O sea, todos los aportes científicos, sociales, culturales que se estaba haciendo, no solamente no lo sabían los firmantes, sino por supuesto no lo sabía Colombia. Entonces, sí venía más como por el lado de intentemos que todos nos comuniquemos, porque es que de verdad nadie se está comunicando con nadie. Y ese proceso de trabajar, digamos, codo a codo con varias personas de las comunidades en el proceso de reinserción a la vida civil, a la vida democrática, te llevó a lugares increíbles, a historias impresionantes. O sea, es, pues conocer Colombia no es porque yo sea colombiana, por supuesto también es por eso, pero Colombia es un país absolutamente hermoso,
y tuve que estar en lugares que yo nunca me imaginé, porque bueno, primero porque eran antes territorios guerrilleros a los que uno no podía acceder, pero lugares hermosos, lugares que ellos además habían cuidado en su tiempo, porque me acuerdo que había muchos espacios, no sé, el inicio de la selva amazónica, las FARC nunca dejó que bajaran las, ¿cómo se dicen? Ladrilleras, a terminar con eso. Y desde que las FARC firmaron el acuerdo de paz, el 30% de la Amazonía se ha ido consumiendo por ladrilleras. Y pues esto obviamente es muy triste, pero también no sé, es tener la oportunidad de ver a un montón de gente que pensaba que su vida se iba a consumir en la selva matándose, con una familia, no sé, con sus proyectos productivos, con un montón de cosas que, o sea, yo tuve que recorrer Colombia de punta a punta en eso, y pues para mí era increíble, siempre ha sido muy lindo, y seguramente que sería el mejor trabajo que he hecho, no lo sé, pero sí fue impresionante, obviamente, con todos los peligros que significa recorrer Colombia, porque la firma del acuerdo, primero, no significaba el fin de la violencia en Colombia para nada, era un principio, pero segundo, después del acuerdo, como llegó un gobierno que no le gustaba el acuerdo y no hizo nada para impedir que renaciera y se recrudeciera la guerra, pues efectivamente hay una agudización de la violencia terrible, y cada vez más grupos armados, muy pequeños, diferente a las FARC, pero y el paramilitarismo siempre estuvo y ahora está fortalecido después de tantos gobiernos de derecha. O sea, la violencia está y el peligro existe, pero si hablas con la gente, yo no creo que una persona que viva en una zona real o cerca a estas zonas no te diga que la existencia de esta gente tan organizada no les ha traído por lo menos el Estado, porque la idea de ellos cuando decidieron reincorporarse en zonas igual lejanas era obligar al Estado a ir, ya que tenían que cuidarlos a ellos de no volver a las armas. Era, sí, vengan, pero entonces pónganle a esta gente en una escuela, también para nosotros que tenemos hijos, también pongan el punto de salud ahora sí, después de 60 años, era la idea, y igual es súper lejos, ha habido muchos desplazamientos forzados de esos mismos asentamientos, porque los nuevos grupos quieren ese control, pero sí, es mucho territorio colombiano que esas personas ocupan actualmente, y ha sido tremendo trabajo. Y ahí entiendo que también debe haber un trabajo muy importante de las nuevas generaciones. Bueno, vos también en parte sos de esas nuevas generaciones, pero cómo el rol de los jóvenes, ¿no?, juega un papel fundamental en esto de acercar por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a nuevas herramientas, a la alfabetización en un montón de cuestiones, a personas que estaban viviendo en pueblos alejados, que habían sido, que estaban prácticamente aislados de el resto de Colombia. Y ese compromiso, esa voluntad de la reincorporación a la vida social, ahí las nuevas generaciones, ¿cómo lo están haciendo? Pues pasa que desde el acuerdo de paz, hubo una generación que se ilusionó muchísimo con la paz. En Colombia empezaron a existir carreras de construcción de paz, especialización en construcción de paz, o sea, como había mucha gente y había mucha oferta también académica para que nos pudiéramos formar para trabajar, pero también viene una generación que, porque esto ya fue hace 10 años, o sea, para mí es súper nuevo, pero para un muchacho de 18 años es como, no me importa ni idea. Entonces sí hay, en realidad, también por los mismos medios que siempre intentan decir las FARC nunca dejaron de existir, las FARC siguen en armas. Bueno, hay muchos muchachos hoy en día que se creen el cuento de que las FARC no dejan de existir, porque tampoco nunca vieron lo que realmente podían hacer las FARC en Colombia. O sea, lo que está pasando ahorita sí es violencia, es terrible, pero las FARC armadas eran una cosa impresionante, que todo el mundo tenía miedo, que otros estaban aliviados también. O sea, las FARC como organización fue inmensa. Hoy en día el 87% de las personas en reincorporación siguen en reincorporación, no han dejado el acuerdo por más violencia que haya. Algunos otros porcentajes se han ido del país por miedo, y otros sí volvieron a las armas, pero no son las FARC, son grupos aislados. Y eso ha hecho que muchos muchachos no crean y les parezca que la paz es una mentira, y con este proceso también de la paz total que falló, muchos muchachos no creen, pero hay otros
sobre todo, como siempre, los que están en territorios y que supieron lo que era la violencia realmente armada de las FARC y la violencia de los paramilitares y bueno, que han vivido el conflicto tan de cerca, se aferran mucho al acuerdo de paz porque saben que ha sido una herramienta para construir espacios en los que ellos también se garanticen las cosas mínimas, no volver ya no existe el servicio militar obligatorio en Colombia, o sea, eso fue pues una ventaja terrible para los niños y de otros de las regiones, porque ahora existe el servicio especial de paz y es hacer algo para construir paz, siendo joven, ya no la guerra, sino la paz, que se ha difuminado mucho el concepto de paz, pero bueno, es eso, es que para muchos muchachos que a mí me parece admirable porque son niños, muchas veces son niños de 15, 16 años que están construyendo nuevas cosas, espacios. Está el movimiento juvenil por la paz que trabaja no solamente en Colombia, sino que ya ha empezado a abrirse a otros espacios para hablar de la experiencia de primero de ser joven en la guerra y de construir la paz. Y eso siento que son procesos que han costado mucho, pero que son herramientas que dio el acuerdo de paz para defender lo poco que se ha podido ganar, que hay, en realidad es mucho, sí, sin duda. Porque el acuerdo es lo que tiene a Petro de presidente, o sea, sin esa apertura, sin esa capacidad de convocar a la gente a llamarla no más, no sería hoy Petro presidente. Totalmente. Estamos conversando con Juliana Rodríguez, ella es politóloga colombiana y como estamos haciendo en estos minutos es un poco repasar su experiencia en el trabajo junto con el Partido Comunes en los acuerdos de paz y la reincorporación de las personas que formaron parte de la guerrilla de la FARC a la vida social y política de Colombia. Hacemos una breve pausa, te propongo, Juliana. Vamos a ir escuchando un tema que no lo quiero presentar porque creo que cuando volvamos el segundo bloque la persona más indicada vas a ser vos para contar qué fue lo que escuchamos. Vamos a escuchar una canción. Fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Hoja en blanco. Periodismo local. Volvemos en este Hoja en Blanco para el segundo bloque. ¿Qué estábamos escuchando recién, Juliana? Estábamos escuchando a Julián Conrado. En ese momento todavía era Julián Conrado porque ahora es Guillermo Torres. Esa canción es una de sus primeras canciones que hizo cuando hacía parte de las FARC EP. Él es firmante del acuerdo de paz del acuerdo de 2016 y cuando salió ya a la vida civil se presentó a la alcaldía de su pueblo y fue alcalde de Turbaco también y sigue siendo un cantor. Ahora es Guillermo Torres porque Julián Conrado era su alias y hizo una alcaldía increíble, la verdad dejó a todo el mundo impresionado. Él fue una de las razones por las que la gente decía no, bueno, hay que darle la oportunidad a la gente de las FARC porque le devolvió el acueducto a su pueblo, le devolvió el hospital a su pueblo, la gente de Turbaco ya no nacía en Turbaco porque no tenía dónde nacer y con Julián hoy él es una de las personas que asesora a quien está asumiendo la tarea de repartir la tierra en la reforma rural. Y sí, es Julián Conrado. ¿A vos te ha tocado estar con él muchas veces y siempre te emocionás? Sí, porque yo creo que pasa que la cultura, sobre todo en la lucha armada, como que se habla mucho de la violencia, cuántos mataron, cuántos asesinaron, cuántos desplazaron, pero siento que por lo menos mi generación se acercó mucho a entender con Julián. Cuando aún no había acuerdo, cuando aún no había nada, sus canciones siempre estuvieron en YouTube, lo escuchan en todas partes del mundo y siento que fue una forma que él encontró muy efectiva, que igual no fue el único porque habían muchísimos artistas en las FARC. Pero él tuvo una capacidad de contar la historia de las FARC muy linda que a mí me conmueve profundamente porque es muy lindo que nos logró enseñar que la historia podía ser otra, o podía ser contada de otra forma porque, bueno, sí, la lucha armada es terrible, pero también es la reivindicación del derecho de combatir un Estado que fue criminal, porque él además se metió a las FARC porque él era de la Unión Patriótica, a él lo persiguieron, él no es que llevaba muchos años en las FARC y él huyó, tuvo que huir y huyó a las montañas y desde allá siguió cantando y
Y también es importante hacer esas denuncias, porque no podemos decir como no, las FARC fue terrible y que mal que existió el conflicto. Sí, es una mierda que haya existido el conflicto, pero es importante saber qué le estaba pasando a la gente a esa gente por la cabeza mientras estaba en el monte, y escucharlo a él cantando esas cosas, además en vallenato, que es como tan... Claro. Me parece muy lindo que haya logrado hacer eso. Con un género tan local. Tan colombiano, sí. Sí. Ahora hay una cuestión en esto que hablábamos de la violencia del Estado, que a veces un poco se pierde la perspectiva, creo yo, cuando se ve desde otros países, como por ejemplo no se toma conciencia de lo nocivo que fue el periodo de Uribe, ¿no? Donde hubo una paralización total prácticamente de los acuerdos de negociación para intentar llegar a un acuerdo que se habían tenido en la década de los 90, pero además como un aspecto fundamental, la violencia que mató a cientos de miles de personas a lo largo del territorio colombiano. Están los famosos falsos positivos que existieron siempre, pero en el momento del gobierno de Uribe fueron una causa que después se pudo destapar. Contanos un poquito de ese momento histórico. Sí, pasa que también yo siento que la globalización y las drogas estaban en un punto en Colombia en el que había una agudización de la violencia en las guerrillas, en los paramilitares y en todo, que hizo que Álvaro Uribe ganara la presidencia. Es la única persona que ha ganado la presidencia de Colombia en primera vuelta. La gente estaba muy cansada, y eso no hay que negarlo nunca. La gente estaba muy cansada de la guerrilla. Claro, porque siempre dijeron el problema de la guerrilla. O sea, la guerrilla existe, entonces por ende tienen que existir los paramilitares. Entonces siempre el enemigo en común era la guerrilla. No era así, por supuesto. Veníamos de un momento en el que el narcotráfico tenía vuelto nada del país, los paramilitares, por supuesto, despojando tierras. Es más, en porcentaje de violencias, la guerrilla es la última, siempre. En todos los estudios que se hacen, que no importa porque, bueno, igual hubo violencia, tampoco se trata de quién hizo más daño, pero Uribe llegó a la presidencia prometiendo acabar con la guerrilla, y en solamente sus 8 años de gobierno se asesinaron más personas en el marco del conflicto armado que en el resto de 52 años de guerra. Fue una violencia terrible, pero no solamente fue la violencia de asesinar gente, que ya es terrible, sino la persecución a la izquierda, la estigmatización. Todos los que fueran de izquierda eran guerrilleros, todos, y era el enemigo público en Colombia, es la izquierda. Entonces la cantidad de líderes sociales que desaparecieron es impresionante. La persecución a los sindicalistas, obviamente la precarización de las condiciones laborales de la clase obrera, como siempre. Los estudiantes fueron perseguidos, la salud se acabó en Colombia, las pensiones no había, las horas laborales aumentaron, o sea, fue bueno, y además la llegada de todas las tropas gringas a nuestro país, que es como éramos literalmente su patio trasero, y eso aumentó violencias sexuales, o sea, de todas las violencias que se les pueda ocurrir. Eso pasó en el periodo de Álvaro Uribe, que lo mismo fue tan fuerte. O sea, en Colombia siempre estuvo la derecha, pero él fue tan terrible que logró un poco romper la idea de, bueno, ya está, no, ni siquiera ese país que es tan violento. Claro. Que era lo que decía, no sé, Iván Cepeda, hace poco lo entrevistaban y decían, bueno, es que la política de la paz total fue un fracaso, es terrible, bla, 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 bla. Y él decía algo que yo siento que es lo que realmente nos deberíamos preocupar, y es pero la política de la guerra total que nos ha dado. No, o sea, yo no, obviamente hay países que la han pasado muy mal, pero yo digo, es mucha violencia por muchos años. O sea, no puede ser que ni siquiera tengamos una oligarquía o una burguesía que algún día haya dicho, bueno, ya podemos simplemente explotarlos, no es necesario acabarles la vida. Y bueno, con Álvaro Uribe fue la exaltación de todas las formas de violencia. A eso se le suman, por supuesto, los falsos positivos, que ya ni siquiera sabemos cuántos son, porque la JEP aumenta la cifra cada tanto, y que se da cuenta que encuentran tanta gente enterrada. O sea, eso es como cualquier cosa ya. Pero ya son más de 7.000 casos confirmados por la JEP, pero víctimas más de 12.000. Tremendo. Y eso fue con Álvaro Uribe, y eso es la promesa ahorita.
Después de ese periodo tan violento, viene, bueno, los años en los que con el gobierno de Santos empieza a darse ese acercamiento que termina prosperando en el acuerdo de paz. Uh-huh. ¿Cómo, que esto también siempre es un detalle muy importante para contar, cómo fue en parte de los acuerdos esta cuestión de, bueno, de la asunción de la responsabilidad por parte de quienes formaban parte de la guerrilla, cómo se juzgan, digamos, los hechos, cómo se va a estar armando eso? Bueno, para construir la justicia especial de paz, que es... Esa es la JEP que vos mencionabas. Ese es el quinto punto del acuerdo de paz, que es todo lo concerniente a asumir responsabilidades y a darle fin al conflicto de forma jurídica. Lo que se hizo fue construir tres personas del gobierno y 3 personas de FARC se sentaron, 3 personas que sabían de derecho, a construir un tribunal en el que lo más importante era responderle a las víctimas, pero pasa que para ese entonces Juan Manuel Santos, lo que le decía a Timochenko era, ya está, digan que fueron ustedes, les damos 8 años máximo de cárcel, pero no va a haber cárcel, sino que les contamos los años que ustedes llevan aquí hablando con nosotros, que son 4, es 4 años que ustedes vayan y hagan algún servicio social. Lo que decía y lo que dijeron las FARC en ese momento fue: aquí no nos sentamos a intercambiar impunidades con ustedes, o sea, nosotros no vamos a salir impunes, pero ustedes tampoco. Así que todo el mundo tiene que ir al tribunal y todo el mundo tiene que contar qué pasó. Y el que no entregue verdad, porque para eso hay un equipo que obviamente tiene que investigar, se va a la cárcel. Lo máximo era una pena de 8 años, pero una pena restaurativa, es decir, los compromisos son participar permanentemente de las actividades de las comunidades que sufrieron la violencia, porque casi siempre que se entiende las víctimas son una persona que le hicieron esto. No, en Colombia pasa que las víctimas casi siempre son grupos muy grandes, porque son pueblos, porque son, pues sí, claro, hay un montón de víctimas individuales, pero la idea era no entender la pena como algo, ay, ¿cuánta plata quieres? Sí, porque eso también va a pasar. Las FARC entregó bienes, las FARC entregó todo lo que tenían, se lo entregó al Estado y el Estado tiene que devolverle, indemnizar a las víctimas. Uh-huh. Eso no ha pasado, pero ellos ya entregaron bienes. Ese proceso fue supervisado por la ONU. Por la ONU. Además. Hace poco salieron a decir que no habían entregado todo y luego no, que se equivocaron, que sí lo han entregado, pero ya queda en el imaginario público que no entregaron todo. No, eso hacen. Es interesante esto que vos decías de que el proceso, sobre todo por parte de la FARC, fueron con la postura de que no fuera, interesante ese concepto de no un intercambio de impunidad, porque eso de asumir las responsabilidades y que todas las partes sean juzgadas es lo que en definitiva permite sentar las bases para una paz social, no solo de armado, pero una paz social para poder construir hacia adelante, que era la idea. Claro, porque es que el fin del conflicto no iba a ser que dejaran de disparar, porque Exacto. La gente tiene mucho odio en Colombia. Y hasta que no atendamos el proceso y la necesidad de la reconciliación, no la reconciliación romántica, sino el entender que hubo una estructuralidad que empujó a un montón de gente a ser victimario y al mismo tiempo también fue víctima, porque hay un montón de personas que hicieron parte de las FARC y fueron víctimas de un Estado que no estuvo. Y eso también es importante decirlo. Y era entender eso, como hay un doble rasero, porque hay víctimas, hay victimarios, y hay víctimas que son victimarios. O sea, hay un montón de situaciones que lo ideal y lo que se pensó es, lo punitivo no nos va a servir de nada. A nadie le sirve meter a 13.000 hombres a la cárcel, menos las cárceles de Colombia que están llenas de ampones y siguen siendo ampones desde dentro de las cárceles. Cuando hay un conflicto tan violento que ha dejado heridas tan grandes que la gente tiene mucha rabia, tiene mucho dolor, es muy pobre, porque lo que ha hecho la violencia ha sido no solamente generar tristeza, sino mucha pobreza en Colombia. A pesar de que es un país absolutamente rico, hay mucha pobreza y la idea era atacar las condiciones que llevaron a que puedas volver a ser víctima además y garantizarte que esto no volverá a pasar, porque la idea de que se entregue verdad, es decir, esta estructura funciona así, desestructúrenla, porque a mí me pagó tal, o a mí así funciona en este espacio de Colombia, no sé. Toda la verdad que se ha entregado, que no solamente lo ha hecho las FARC, también se dio porque las FARC dijo: yo no peleé solo por 60 años, o sea, yo tuve muchos enemigos, y ustedes saben que ustedes participaban en cosas horribles, entonces o sentamos todos o la paz no va a ser completa, porque hay muchas más víctimas de ustedes que no saben nada todavía.
Y contanos un poco, ahora como para ir cerrando, cómo fue ese proceso de reinserción a la vida social, cívica de muchas de las personas que habían formado parte de la guerrilla en el nuevo partido político que es Comunes. Bueno, Comunes, a mí me pasó algo muy lindo cuando yo conocí a esta gente en 2016, cuando que yo les decía a ustedes qué quieren hacer cuando salgan de acá. Quieren, no sé, estudiar. A mí todas las personas a las que les pregunté decían lo que decida el partido. Y para mí era una locura. Yo decía, no, pero ¿cómo vas a desperdiciar tu vida después de estar tanto tiempo en la guerra? Ahora te vas a ir a desperdiciar tu vida en un partido político. Claro, porque eso pasa porque yo soy una muchacha de una ciudad que considera que sus deseos individuales son los que tienen que prevalecer, pero ellos siempre tuvieron una concepción colectiva de nos vamos todos y hacemos todos, todo porque todos somos una familia. Era una percepción de la vida que nosotros no podemos entender porque estamos sumergidos en el neoliberalismo. Ellos no lo estaban, ahora ya es diferente, pero cuando empezaron a construir el partido siguieron funcionando demasiado organizadamente, o sea, la estructura es impresionante. El partido debe ser el único partido en Colombia que tiene una estructura realmente organizada como partido en el marco del leninismo, pues. Pero fue muy difícil y ha sido muy difícil porque la apertura democrática no es solamente que yo pueda ir a votar, es que yo tenga información al respecto, y la información que se le da a los colombianos es que o que son reincidentes y que volvieron a la guerra, o que son violadores, narcotraficantes y la peor escoria del mundo, y eso ha hecho que ellos realmente, pues apertura democrática no hubo, porque ellos no pueden participar, la gente no quiere que ellos hablen, la gente le molesta que ellos hablen, a la mayoría les molesta, no es que siempre pasa que ellos dicen algo, ustedes ni siquiera deberían opinar en Colombia. Ahora, agradezcan que no están muertos. En estos 10 años, digamos, entiendo que también debe haber muchos de los integrantes actuales del partido que ni siquiera son de la época de la guerrilla, ¿no? Porque pasó bastante tiempo. Y muchos guerrilleros se fueron, hicieron sus propios partidos, no quieren saber de política, o sea, son políticos, pero no quieren saber de política electoral. Uh-huh. Hicieron movimientos, sí, el 50% del partido, el 50 o 60 creo que ya se superó la gente que no tiene nada que ver con la guerrilla, que nunca tuvo nada que ver. Porque pues es un proyecto político que abarca un montón de cosas, que es lo mismo que hablaba las FARC, de bueno, repartición de tierra para el campesino, trabajo para el obrero, salarios dignos, que recoge un montón de sentires, que obviamente es muchísimo más de izquierda que lo que puede ser Petro, y que muchos jóvenes se encuentran en eso. Y en eso están, pero pues están peleando contra... En este momento, no, por supuesto no están peleando con Petro, pero digamos que sí eran una opción electoral diferente a Petro, aún siendo de el pacto histórico, y es una opción que en Colombia ahorita es vergonzante. La gente no quiere aceptar que es de la izquierda, o le da miedo aceptar que es de izquierda, o le parece que con Petro está bueno empezar el proceso como de transición a un nuevo país, y no, o sea, por supuesto ha sido muy difícil para ellos reinsertarse en el marco del partido político. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, porque el contexto lo amerita, ¿no? De cómo ves la situación de cara. Ahora vamos a tener en pocos días la primera ronda electoral, y después seguramente, según los números que se dan, va a haber un balotaje segundo turno. ¿Qué te dejaron estos años del gobierno de Petro? Un montón de cosas. Yo soy una persona que siempre he sido muy crítica con el gobierno de Petro, pero creo que es más con la izquierda en sí mismo, de que no nos costó un montón, y me incluyo porque también hicimos parte. Yo estaba en un partido, yo siempre, y nos ha costado mucho saber cómo manejar el Estado, porque nunca tuvimos el Estado, y esos errores nos han costado mucho, pero también es algo que le critico y se lo va a criticar siempre a la izquierda, es que no se toman en serio la comunicación. Y Petro hizo muchas cosas en 4 años que eran necesarias, que son importantes y que la gente no sabe que las hizo. Digamos, en el primer año de Gustavo Petro se entregó más tierra que en la historia de cualquier otro gobierno. O sea, en este momento estamos hablando de que por lo menos 3 millones de hectáreas han sido entregadas a los campesinos y restituidas a víctimas de desplazamiento forzado, y se han legalizado tierras para las mujeres, y todo en el marco del acuerdo de paz, porque es el mandato del acuerdo de paz priorizar a mujeres campesinas, priorizar a la gente pobre, mejorar las condiciones de vida en todo sentido del campesinado, y eso lo hizo Gustavo Petro. Y hay un montón de errores, por supuesto, pero yo espero que no pase la primera vuelta esto que viene, porque además Iván Cepeda Castro es quizá la persona más digna que podría estar en ese espacio en Colombia, porque es
Es un hombre que ha luchado mucho toda su vida porque la gente esté bien, porque a nadie le pase lo que le pasó a él. Ujú. Y sí creo que tenemos un proyecto político en este momento. Yo no hago parte del progresismo, pero creo que tenemos un proyecto político por defender todas las izquierdas de Colombia, y es el gobierno, la continuación del gobierno de Gustavo Petro. ¿Y por dónde ves que pasa la discusión política, social en Colombia actualmente? Porque estuvo por muchos años atravesada por esto, ¿no? Por la guerra, el conflicto. Con eso ya en una etapa que no forma parte tanto de la discusión cotidiana, ¿por dónde crees que son los puntos de discusión actuales en el país? Yo siento que la guerra sigue estando porque ellos querían volver a la guerra para eso, porque ellos ganan elecciones a nombre de la guerra. Entonces sí hay un momento, el fracaso de la paz total, del intento de negociar con todos los actores, que fue demasiado ambicioso para 4 años de gobierno y demasiado sensible para los colombianos. Le están pasando factura a Petro, y o sea que sigue estando el tema en la discusión electoral. El tema más importante en este momento. Uh-huh. Es en la cabeza de la gente que nunca ha estado próxima a Iván Cepeda. Él es heredero de las FARC, un socialdemócrata que además nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada desde ningún punto de vista. Y ese es el marco en el que se mueven los medios. Las FARC están obligando a la gente a votar por Iván Cepeda. Las FARC no existen. Y se inventaron unos audios y bueno, están desesperados porque quizá la izquierda nunca había estado tan consolidada en el país como este momento. O sea, ya nadie le importa. A mí, yo le pregunto a la gente y me dicen, a mí me pueden decir ya en este momento lo que quieran de Iván Cepeda. Yo voy a votar por él porque es Petro, porque es la continuación del cambio. Hay otros que dicen, no, cualquiera, o sea, mañana les traen a Adolfo Hitler y le votan a Adolfo Hitler porque no es Iván Cepeda. Claro, ahí Colombia no está escapando a lo que está pasando en casi todos los países, ¿no? De la polarización extrema. Sí, igual sí hay una polarización importante. Yo siento que Colombia está en un 50-50. Claro. Ojalá esté en un 51, porque el domingo ya son las elecciones, pero sí siento que en este momento, que era obvio que la izquierda que la derecha iba a reaccionar. Si nosotros ganamos, es por muy poco. Uh-huh. Va a estar muy ajustado. Es muy ajustado, y en 4 años quizá no ganemos, claro, porque la derecha se está fortaleciendo mucho. Me gustaría cerrar, Juliana, con algunas recomendaciones que conversamos fuera de aire. Siempre le damos a la audiencia tarea domiciliaria para que, si quieren expandir, digamos, esta conversación que tuvimos, lo puedan hacer a través de 2 documentales que vos nos comentabas. El primero es el documental de Río Chiquito. Es un documental histórico que hizo un francés que fue alguna vez a las montañas de Colombia en todo el momento del conflicto, del inicio del conflicto con FARC. Es un muy buen documental que explica un poco también las condiciones en las que estaba el campesinado para llegar a esto. Y el segundo es Por la Tierra, que es una producción en la que yo participé también, para el aniversario número 5 del Acuerdo de Paz. Aprovechando que teníamos que movernos por todo lado, hicimos entrevistas, hicimos varias cosas para mostrarle a Colombia a 5 años cómo está la cosa. Gracias a Dios ya está mejor. En ese momento no estaba pasando nada, pero sí se evidencia que porque no entrevistamos solamente a firmantes de paz, sino comunidades que logran contar un poco de qué forma el Acuerdo de Paz le cambió la vida a las comunidades en Colombia. Los 2 documentales los pueden encontrar de libre acceso en YouTube. Uno lo buscan como Río Chiquito, Jean-Pierre Sergent. Y la otra producción de la que Juliana nos contaba, que fue parte, Por la Tierra, documental Comunes Producciones. Ahí los pueden encontrar en YouTube. Juliana, muchísimas gracias de verdad por este rato de conversación. Fue un gusto recibirte y que, bueno, poder intercambiar sobre algo que creemos que es cercano, pero a la vez tenemos como esa dificultad a veces como país latinoamericano tan al sur de poder abrazar como propios, ¿no?, los conflictos que países como Colombia allá en el norte han tenido. No, gracias a ustedes. A mí siempre que quieran echar chisme sobre lo que pasa en Colombia. Una linda expresión la de echar chisme. Echar chisme, sí.
sobre eso, por supuesto que es la idea, que la gente sepa, porque el problema es ese, que no se sabe. Juliana Rodríguez, politóloga, nos acompañó hoy en Hoja en Blanco. Muchísimas gracias a todo el equipo de Uniradio, practicantes y demás que están haciendo posible que tengamos estos programas. Nos pueden encontrar con más contenidos a través de las redes sociales, ya saben, en YouTube y de Uniradio, y también en redes sociales de la radio, Uniradio Udelar. Las redes personales, Diego Varela Calzada, si quieren acceder a algún que otro recorte, y les espero dentro de cuando el tiempo lo disponga con alguna otra entrevista. Seguro que vamos a estar trayendo más visitantes ilustres como Juliana, que aprovechan el país en este caso, aunque no sea por el fútbol. Aunque no sea por... Que a propósito de eso, mucha suerte. Igual, amén. Mucha suerte. Yo no dije a quién. Mucha suerte para la noche. Gracias, nos reencontramos la próxima con más Hoja en Blanco. Conducción y producción, Diego Varela Calzada. Operación técnica, Gastón Pepe. Locución, Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.